Listo, perfecto. En este momento estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Sí, sí, señor, se ve Sí, perfecto. profe, ahí la vemos. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un muy buen día. El día de hoy, pues la ocasión nos reúne en este CIPAS. El día de hoy vamos a tratar el ejercicio 2 de la tarea 4. Vamos a desarrollar y a profundizar en lo que es el equilibrio químico y vamos a desarrollar un par de ejercicios sobre este tema para fortalecer esta parte de la tarea 4 y que ustedes tengan, los estudiantes, más herramientas de cómo poder resolver los ejercicios que se plantean en esta guía. Entonces, para iniciar, les recuerdo, pues, alisten tabla periódica, alisten su calculadora científica, alisten también su cuaderno en donde toman apuntes. ¿Listo? A ver. Siguiente. Listo, bueno, esta es una diapositiva de presentación. Vamos a hablar de equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Como lo leemos aquí en nuestra definición, es la condición en la cual la concentración de todos los reactivos y productos deja de cambiar con el tiempo. O, dando una definición más acertada, cuando la producción de productos y el consumo de reactivos es la misma. Entonces se produce al mismo tiempo. Mientras se consumen, se va produciendo la misma cantidad de productos y se consume de reactivos. Eso lo podemos ver muy claramente en esta gráfica que tenemos en la parte izquierda, en donde inicialmente en un tiempo cero, aquí sobre el eje Y tenemos tiempo, sobre el eje X, perdón, aquí en este punto tendríamos nuestro tiempo cero. Perdónenme un momento, que es que tengo... Ya, qué pena con ustedes. En nuestro tiempo cero la reacción aún no ha iniciado. Si se dan cuenta, nuestros productos determinados por la letra C y D, como podemos ver aquí en nuestra reacción química, en donde tenemos como productos C y D, productos C y D, y nuestros reactivos denominados con la letra A y B. En el tiempo cero no tenemos aún nada de productos. Está en cero la concentración de C y del producto D. Pero si observamos por el otro lado la concentración de los reactivos, tenemos un inicial, ¿no? Tenemos una cantidad inicial de reactivo A y de reactivo B. A medida que el tiempo avanza, que nos movemos en el eje X hacia la parte positiva, hacia la derecha, empezamos a ver un consumo de reactivos. Los reactivos entre ellos van a empezar a reaccionar, valga la redundancia, y se van a empezar a consumir. A medida que pasamos este tiempo, nuestra concentración de reactivos empieza a disminuir, empezamos a ver que disminuye, y la concentración de productos empieza a aumentar. Esto, pues, respectivo a que la reacción se está dando. Estamos consumiendo nuestros reactivos y estamos obteniendo productos. Y esta reacción se va a dar con unas velocidades específicas, tanto de consumo de reactivos y la producción de productos, valga la redundancia. Cuando estas dos velocidades se hacen constantes, cuando estamos obteniendo una cantidad de reactivos a la misma velocidad que se me consumen cuando estamos obteniendo la cantidad de productos a la misma velocidad que se me consumen los reactivos, hablamos de equilibrio químico, que es en este tiempo, el tiempo de equilibrio, el que está aquí denominado con la letra T sub E, en donde alcanzamos el equilibrio químico. Y si nos damos cuenta, las dos velocidades se nos vuelven constantes. Estamos generando una cantidad de productos a la misma tasa que estamos consumiendo nuestros reactivos. ¿Listo? Y este equilibrio químico puede ser expresado mediante la constante de equilibrio, en donde la constante de equilibrio simplemente es el producto de la multiplicación de los productos, elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Estamos hablando de esta constante de equilibrio. En las diapositivas próximas vamos a ver que hay dos constantes de equilibrio, hay una constante de equilibrio que la podemos expresar de dos formas.
en concentración y en presiones parciales. Bueno, me quedó un poquito rayada la diapositiva, pero podemos leer que establece para una reacción química reversible en equilibrio y a una temperatura constante, debe existir una relación constante en concentraciones de reactivos y productos, que es básicamente lo que estamos observando. Cuando las velocidades se vuelven constantes, hablamos de equilibrio químico. Es una reacción reversible. ¿Qué tanto mis reactivos se me pueden convertir en productos? Como estamos viendo, si nos movemos de izquierda a derecha en nuestra reacción, y nuestros reactivos se nos pueden convertir en productos. Eso quiere decir una reacción reversible. Si es una reacción en donde los reactivos simplemente se convierten en productos, pero los productos no tienen la capacidad de convertirse en reactivos, hablamos de una reacción irreversible. ¿Listo? Cuando no tenemos esa reversibilidad allí en nuestra reacción química. La constante de equilibrio se presenta cuando la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Lo que veíamos en la gráfica, cuando empezamos a construir nuestros reactivos y a generar nuestros productos, se nos igualan las dos velocidades, tanto de producción de productos, valga la redundancia, como de consumo de reactivos. Allí hablamos de equilibrio químico. La ley de acción de masas, hablamos de una reacción reversible cuando podemos convertir nuestros reactivos en productos y nuestros productos en reactivos. Hablamos de una reacción irreversible cuando simplemente los reactivos los convertimos en productos, pero no tenemos la capacidad, o la reacción química no tiene la capacidad de que esos productos se conviertan nuevamente en reactivos. Aquí tenemos una imagen de la cinética de la reacción. Las reacciones no son espontáneas, toman un tiempo de reacción, como lo vemos en la primera gráfica. Además de que también están, digamos, muy guiadas por condiciones de temperatura y de presión. Y para poder alcanzar el equilibrio químico, debemos dar un tiempo de reacción para que esas velocidades que hablamos en la diapositiva anterior se igualen. Cuando se igualan, pues alcanzamos un equilibrio químico que podemos ver en la imagen, en la segunda imagen, en donde a la misma velocidad en que consumo mis reactivos, estoy generando los productos y viceversa. ¿Listo? La expresión de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio viene dada por esta división en donde en el numerador tenemos la concentración de productos elevado al número de moles de productos sobre la concentración de los reactivos elevado al número de moles de los reactivos. Esta ecuación o esta fórmula podemos desarrollarla un poco más matemáticamente y podemos expresarla en cada una de las especies químicas que tenemos en nuestra reacción química. En este caso, en nuestra reacción química que presentamos aquí arriba, es de forma sencilla, donde tenemos reactivo A más reactivo B, produce reactivo C más reactivo D. Estas son nuestras 4 especies químicas que están involucradas en esta reacción. Podemos expresarlas en la constante de equilibrio químico de la siguiente manera. En el numerador, como nos dice la fórmula anterior, van los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. Y recuerden que el coeficiente estequiométrico es el que acompaña a cada especie química en la reacción balanceada. No siempre encontramos reacciones balanceadas, pero es el primer paso que siempre hacemos para desarrollar en todos nuestros ejercicios. Generar ese balance de materia para poder cumplir la ley de conservación de la materia. Cuando ya estamos allí, conocemos realmente los coeficientes estequiométricos de la relación y de cada una de las especies químicas. Cuando tenemos nuestra ecuación, nuestra reacción química balanceada, podemos plantear la ecuación de equilibrio químico, en donde los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Esa división nos va a dar ese valor de constante de equilibrio, que es la que nos va a decir cuándo
alcanzamos ese equilibrio químico en nuestra reacción. ¿Listo? Bueno, aquí pues nos hace la salvedad, la diapositiva, constante de equilibrio y coeficiente de cada una de las especies químicas. Profe, disculpe un momento, es que en su pantalla estamos viendo como unos cuadros negros que no nos dejan ver las diapositivas. No sé si es a mí el único que me pasa, pero ya revisé. A mí también. Muchas gracias. También. ¿Ya se arregló? Sí, señor. Ya, sí, señor. Ya. Listo, perfecto. Sí, de pronto fue alguna falla en el internet. Listo, entonces existen dos tipos o dos formas de expresar el coeficiente, la constante de equilibrio químico. Uno es con concentración y la otra es usando las presiones. La primera, se usan las concentraciones molares de cada especie química siguiendo la misma fórmula de la constante de equilibrio que les mostraba anteriormente. Simplemente sería la concentración molar del producto C elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración molar del producto D elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido las concentraciones molares elevadas a su coeficiente estequiométrico respectivo de los productos. Esa es la forma de expresar esta constante de equilibrio en forma de concentración. También se puede expresar esta constante de equilibrio mediante la presión, las presiones parciales de cada una de las especies químicas. Aquí estaríamos hablando de que nuestras especies químicas están en estado gaseoso, ¿listo? En donde nosotros conocemos de antemano que la presión total de un sistema cerrado, como la primera guía que desarrollamos en nuestro componente práctico, tenemos un sistema cerrado en donde tenemos varias especies químicas, donde digamos vamos a simbolizar como una bolita, un triangulito, un cuadrado, y este recipiente está totalmente cerrado y tenemos distintas especies químicas. ¿Listo? Tenemos en este caso 4 especies químicas. Estas especies químicas cuando golpean con las paredes pues van a generar una presión que si la sumamos todas, la presión de la especie química A más la especie química B más la C más la D, vamos a obtener la presión total del sistema. Haciendo uso de la ecuación de los gases ideales, podemos calcular esas presiones parciales y haciendo uso de ese desarrollo matemático podemos expresar nuestra constante de equilibrio en presiones parciales, en donde si nos damos cuenta, comparando la constante de equilibrio en la forma de concentración y de presión, tienen grandes similitudes, en donde ya no vamos a tener la concentración molar, sino la presión parcial de la especie química en el numerador de los productos, en el denominador de los reactivos, elevados a su coeficiente estequiométrico correspondiente, como por ejemplo, aquí tenemos la especie química, la presión parcial de la especie química C, que sería nuestro primer producto, elevado al coeficiente estequiométrico respectivo, que sería C, por la presión parcial de nuestra especie química D, que sería nuestro segundo producto de la reacción, elevado a su coeficiente estequiométrico correspondiente, que sería D, sobre las presiones parciales de los productos elevadas de los reactivos, elevadas a sus coeficientes estequiométricos correspondientes. Presión parcial de A elevada al coeficiente estequiométrico que acompaña a la especie química A por la presión parcial de la especie química B elevada al coeficiente estequiométrico de la especie química B. Listo. Aquí tenemos una reacción reversible de una sola etapa en donde tenemos reactivos A y B y obtenemos un único producto A2B. En esta reacción se involucran dos constantes de velocidad. La constante K sub D, que es la que nos indica la constante de velocidad de la reacción directa, que sería la producción el consumo de A y B para producir A2B, y la constante I, sub I, donde nos indica la velocidad de la reacción inversa. ¿Qué velocidad,
con cuánta velocidad ese producto se me puede convertir en reactivos. Esa es la constante K sub I. Cuando hacemos el desarrollo matemático, conociendo que si estas dos constantes, estas dos velocidades de tanto el lado izquierdo como el lado derecho son iguales, estamos hablando que estamos en equilibrio químico, lo que veníamos hablando en las diapositivas anteriores. Haciendo el desarrollo matemático, obtenemos que la constante de velocidad de la reacción directa sobre la constante de velocidad de la reacción inversa nos va a dar igual a la concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, en este caso sería 1, pues el coeficiente estequiométrico de esta especie química A2B es 1, sobre las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, en este caso A elevado a la 2, coeficiente estequiométrico 2, más B elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso sería 1. Los 1 pues normalmente no los ponemos porque algo elevado a la 1 me va a dar ese mismo algo. Llegamos a la misma relación de la constante de equilibrio. Estas dos constantes me van a dar una constante, que sería la constante de equilibrio en su forma de concentración, K sub C. Si estuviéramos hablando de presiones, nos daría la constante de equilibrio en su forma de presión, K sub P. Y obtenemos la misma relación que obteníamos en la reacción anterior, en donde tenemos la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico respectivo sobre la concentración de los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos correspondientes. ¿Listo? A cualquier temperatura específica, tanto KD como KI son constantes, de modo que KD sobre KI también es una constante, que es lo que estamos observando el paso de esta primera ecuación a la segunda ecuación. Bueno, entonces aquí es un pequeño resumen en donde hablamos que la constante de equilibrio la podemos expresar de las dos distintas maneras en las que les acabo de mostrar anteriormente. Lo podemos expresar tanto en concentración, en este caso molaridad, en concentración siempre vamos a usar molaridad, en las demás expresiones de concentración nos da un valor correcto, y cuando hablamos de presiones parciales vamos a trabajar en atmósferas. ¿Listo? A pesar de que estas constantes de equilibrio son adimensionales, están dadas para trabajarlas con estas dos unidades, atmósferas cuando hablamos de K sub P y molaridad cuando hablamos de K sub C. Hay una forma de relacionar las dos formas de constante de equilibrio, K sub C con K sub P, y es mediante el uso de la ley de los gases. Haciendo un desarrollo matemático, se puede llegar a esta expresión en donde obtenemos, nuevamente me salió un mensajito, K sub P es igual a K sub C por R, que es la constante universal de los gases, que ya hemos trabajado en las anteriores actividades, por la temperatura del sistema que estamos estudiando, elevado al cambio en las moles. ¿Listo? En donde K sub P es la constante de equilibrio en función de la presión, K sub C constante de equilibrio en la función de la concentración, R constante de los gases ideales, T la temperatura en grados Kelvin. Esto hay que hacer la salvedad, siempre se usa la temperatura en la escala absoluta, que sería grados Kelvin, y el cambio de los moles, en donde van a ser los moles del producto menos los moles del reactivo, ese delta de. Bueno, aquí hay un ejercicio que vamos a resolver rápidamente, es muy sencillo, en donde nos solicita escribir la expresión de la constante de equilibrio en términos de las concentraciones para la siguiente reacción. Entonces, tenemos nuestra reacción química. ¿Cuál sería el primer paso que debemos realizar? ¿Los leo por el chat o los escucho? Balancear. Balancear. Perfecto, balanceamos primero la reacción. ¿Cómo nos quedaría el balanceo de esta reacción química? Iniciamos por los hidrógenos, ¿les parece? 4 hidrógenos, no, 3 hidrógenos para que nos dé 6. En los productos tendría que ser el hidrógeno con 3 por 2, 6, quedarían 6.
4 más Me 2, dices que 6. aquí pongamos un 3. 3, exacto. En la parte izquierda tenemos 4 y 2 son 6 y 3 por 2 son 6, tendríamos 6 y 6, correcto. Carbonos, Carbonos hay 1 y 1, pero en 1 y este 1. lado y en el otro tenemos 2. Ay, no, se nos descuadró. Entonces toca 2, 2H2S. Entonces aquí sería un 2. 2, exacto. Entonces ya tenemos bien los azufres. Azufres 2, exacto. Y ahora Los se nos hidrógenos, son 4, 8, 4 hidrógenos en los productos. Para que este nos dé ya 8. sería, y creo que esto no. El 3 toca cambiarlo por 4. Sí, sería un 4. No sé cómo borrar esto. Hay un palito para que borre, profe. Abajo tiene una herramienta en la Ah, cual sí, usted borrar. y ahí pone un 4. Exacto. Listo, perfecto. Entonces ya tendríamos balanceada la ecuación, primer paso. Ahora vamos a plantear nuestra constante de equilibrio en términos de concentraciones, que es lo que nos pregunta el ejercicio. Entonces, sería K sub 0. Perdonen aquí la escritura, pero estoy con el mouse. K sub 0, listo. Entonces, según lo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿qué va en el numerador? ¿Las concentraciones de quién? Yo por aquí pongo el chat. El producto. De los productos. Profe, De le los- sale un cuadro negro en la presentación. ¿Está viendo un cuadro negro? Ya se fue, pero es que sale como a ratos. No sé por qué. Sí, quién sabe qué será. Bueno, en el numerador, concentraciones de los productos, me están diciendo. ¿Solo las concentraciones de los productos? O sea, puedo poner aquí concentración de CS2 por la concentración H2 de H2. ¿Así estaría correcto el numerador? ¿Quién me dice? ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? No, es falta el 4. El 4 para que sea elevado a la 4. Exactamente, nos hace falta El 4. elevar las concentraciones a sus coeficientes estequiométricos. En el caso del CS2, del sulfuro de carbono, si no estoy mal, el coeficiente estequiométrico es 1, acá tenemos 1, ¿no? Entonces sería elevarlo a la 1, cuando se eleva a la 1, pues normalmente no se pone. Y el hidrógeno, tenemos que su coeficiente estequiométrico es 4. Entonces, tendríamos que elevarlo a la 4. Listo. Perfecto. Ya tenemos nuestro numerador. ¿Qué va en nuestro denominador? Los reactivos. ¿Los reactivos o la concentración de los reactivos? Ah, no, abajo va la concentración. Sí, el Los denominador dos. va. Ese baja. Es de los reactivos, es CH4 multiplicado por H2S elevado al cuadrado. Sí. Exacto. CH4 elevado a la ¿qué? No, a la nada. A la 1 porque La se uno, A la 1. Listo. Y el segundo reactivo, que sería H2S, ácido sulfúrico elevado elevado al cuadrado. al cuadrado. Perfecto. Esta sería la solución del ejercicio. Planteamos la constante de equilibrio en su forma de concentración K sub C de la reacción que nos planteaba el ejercicio. Entonces, si ponemos acá, nos va bueno, la diapositiva nos va a ayudar un poquitico a definir pues quiénes son los reactivos, quiénes son los productos. Esto pues ya lo debemos tener claro para estas alturas del curso. Es muy importante también conocer el estado de los reactivos, de las especies químicas que intervienen en la reacción. En este caso todos son gaseosos. ¿Listo?
Y planteamos la constante de equilibrio en su forma de concentración, K sub C, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Y llegamos al mismo resultado. Profe, qué pena interrumpirlo. Resolver. ¿Será que su merced me puede pasar la anterior diapositiva? Por favor. ¿Nos devolvemos? Sí, señor. Gracias. Para tomarle pantallas. Listo, perfecto. Y igualmente recuerden que esta grabación también se les comparte y con la presentación. ¿Listo? Listo, entonces llegamos a la misma expresión que nosotros planteamos aquí todos en conjunto. ¿Listo? La misma constante de equilibrio K sub C para la reacción que nos proponía el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar unos ejercicios de equilibrio químico con la profe Marta. Antes de iniciar con los ejercicios, vamos a recordar un poquitico de notación científica. Esto porque, digamos, todavía vemos algunos estudiantes que sufren un poquito con la notación científica. Recuerden que es algo muy sencillo. Cuando hablamos de notación científica, estamos hablando de poner esos números grandes o muy pequeños en una notación un poco más manejable. Entonces vamos a trabajar en potencias de 10, ¿listo? En donde tenemos la base que es 10 elevado a un número n que nos va a indicar cuántas veces tenemos que mover la coma hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de nuestro número. Entonces, en el ejemplo tenemos esta cantidad de aquí. Y tenemos 380.000 kilómetros, que es la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Listo? Y nos pregunta que lo hagamos en notación científica. Es un número grande. Cuando son números grandes, los exponentes deben ser positivos. ¿Por qué? Porque nos vamos a mover hacia la izquierda. Vamos a mover la coma hacia la izquierda. ¿Y cuál coma? Si nosotros decimos, pero yo no veo ninguna coma. Serían 380.000, 0, que quiere decir lo mismo, 380.000. Y si movemos las posiciones para obtener esa notación científica, que es un número con un decimal elevado a un exponente, entonces vamos a mover cuántas veces esta casilla. En este caso vamos a mover la coma una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Entonces, este exponente n va a ser 5, n igual a 5. Y el resultado nos quedaría 3.8 por 10 a la 5. Entonces, este es el resultado de este ejercicio. Ahora vamos por uno de decimales, ¿listo? De un número muy pequeño. Estábamos hablando de una distancia muy grande, ahora vamos a hablar de un número muy pequeño. Profe, qué pena. Sí. Profe, por lo menos a mí me correspondió la letra A, ¿sí? Y en esta letra A solamente habla de que tiene un solo producto. En mi caso es NO2 entre paréntesis G, ¿sí? Entonces yo ya estaba haciendo el ejercicio, pero no, o sea, yo ahorita revisando lo que su merced acaba de explicar, pues me quedó mal. Entonces, ¿cómo manejaría uno en este caso cuando es solo un producto? Listo, ya vamos para allá, listo, ya vamos a desarrollar 2 ejercicios en donde tenemos uno con 2 productos y uno con uno y ya vamos a resolver esas 2, ¿listo? Vale, mi profe, muchas gracias. Listo, y finalizando, digamos, mi intervención, la notación científica para un número muy pequeño, en este caso 0,004785, en donde nos solicita expresarlo en notación científica. Vamos a mover la coma hacia la dirección de la derecha. Entonces, ¿cuántas unidades tenemos que mover? Tenemos la coma aquí en 0.04. Entonces vamos a moverla 1, 2 y 3 posiciones, y estos 3 decimales vamos a aproximarlos. 7, el que lo acompaña es 8, lo vamos a aproximar al número siguiente, que sería 8. Este 7 lo vamos a aproximar a 8 y obtendríamos 4.8 por 10 a la menos 3, porque a la menos 3 nos estamos moviendo hacia la derecha. Entonces ese es el truco. Cuando movemos la coma hacia la derecha, nuestro exponente va a ser negativo. Cuando lo movemos hacia la izquierda, nuestro exponente va a ser positivo. ¿Listo? Esto es simplemente como un recordatorio. Listo, entonces, profe.
Bueno, gracias, profe. Les voy a compartir en el chat antes de continuar. Si quieres, profe, vas dejando de compartir pantallas, yo ya comparto. Y voy a Listo. compartirles en el chat el enlacecito de asistencia para que por favor lo diligenciemos mientras hacemos este cambio de persona pues, que está presentando. Entonces, por favor, damos unos minuticos para que diligenciemos el enlace de asistencia. Recuerden que en el enlace de asistencia ustedes van a poner como tutor el tutor que tienen en el campus, no el profe Nicolás o yo, pues si no somos sus tutores de campus, sino el tutor que ustedes tienen en campus. Vamos a dar ahí unos minuticos. Mientras tanto, yo voy a ir compartiendo aquí mi pantalla para la presentación. Profe Nicolás, ¿tú me puedes decir si ya se está viendo la pantalla con la presentación? Ya Sí, se ya ve. se está bien. Perfecto. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo. Yo vi que por ahí en el chat Alejandra decía, bueno, pero ¿qué hago cuando mi reacción tiene un solo producto? Entonces miremos que este ejercicio que tenemos acá, tenemos dos reactivos, el hidrógeno gaseoso, el yodo gaseoso y tenemos el ácido yodhídrico también en estado gaseoso. Ese sería nuestro producto 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Nos dice una mezcla de 1.5 por 10 a la 2 moles, 10 a la menos 2 moles del reactivo 1. Nuestro reactivo 1 entonces es el hidrógeno. Y 0.25 moles del reactivo 2, que sería nuestro yodo molecular, se ponen en un recipiente de 3 litros. Miren que aquí tenemos un volumen. Ojo, miren que aquí tenemos moles, moles y tenemos el volumen. ¿Recuerdan ustedes que son moles sobre litros? ¿Qué unidad es esa? Molar. Exacto, muy bien. La concentración molar. Entonces, son las unidades que vamos a usar para hacer la ecuación de la constante de equilibrio. Recuerden que el profe Nicolás decía concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. Entonces, estas cantidades en moles las debemos de pasar a una concentración molar. Les dice, se pone en un recipiente de 3 litros a 320 grados centígrados y se deja que alcance el equilibrio. El análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración de producto 1 es 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Ojo, miren que aquí al final ya me están dando la concentración molar. Y me piden calcular la constante de equilibrio en función de la concentración para la reacción, que vendría a ser Kc. Vamos entonces a mirar cuál vendría a ser el paso 1. Ustedes ahorita le decían al profe Nicolás, el paso 1, ¿qué es lo primero que hacemos? Balancear la ecuación. Luego pasar las unidades a concentración molar y tabular las concentraciones iniciales y las del equilibrio en todos los compuestos de la reacción. Luego vamos a emplear la estequiometría de la reacción para calcular
calcular esos cambios de concentración. Y finalmente, entonces, luego vamos a calcular pues las concentraciones en el equilibrio y luego pues calcular la constante de equilibrio Kc. Esos vendrían a ser los 4 pasitos que vamos a hacer para desarrollarlo. Entonces, paso 1. Vamos a balancear la reacción. Aquí tenemos hidrógeno molecular, yodo molecular y hidruro de yodo o ácido yodídrico. ¿Cómo quedaría balanceada esa ecuación? Alguien que abra el micrófono y me cuente. Voy a ir mirando los chats por acá. Anotar un 2, poniendo un 2 en el 2. producto. Perfecto. Aquí Tatiana me dice que no ve la presentación. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, Sí, señora. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, entonces debe ser algo de conectividad de Tatiana. Muy bien, entonces, ¿alguien había abierto el micrófono a decirme cómo balanceó aquí la ecuación? ¿2 en producto? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a poner acá. Perdón. Bueno, no, aquí no puse, no. Voy a hacerlo acá. Entonces, aquí para balancear la ecuación vendría a ser un 2 acá. Ahí ya nos quedaría balanceada la ecuación. 2 de hidrógeno, aquí 2 de hidrógeno, 2 de yodo, 2 de yodo. ¿Qué otra información tenemos adicional? Tenemos las moles del reactivo 1, que vendría a ser el hidrógeno, las moles del reactivo 2, que vendría a ser las del yodo, y la molaridad, ojo, miren que esta es la concentración del reactivo 3. Entonces, vamos a pasar las unidades, en este paso 1, vamos a pasar las unidades a concentración molar. Entonces, aquí ya tenemos el 2, y vamos entonces a pasar la concentración del reactivo 1, que es 1.5 por 10 a la menos 2 moles, dividido el volumen del recipiente, ¿cierto? Que son 3 litros. Entonces vamos a tener una concentración inicial de 10 a la menos 3 molar. Miren que aquí dice que estas cantidades se ponen en un recipiente. Entonces esas vendrían a ser las concentraciones iniciales. Aquí tenemos la concentración del hidrógeno. Vamos con el yodo. Entonces para el yodo tenemos 0.25 moles en 3 litros del recipiente. Eso me da 0.083 molar. Entonces lo ubicamos aquí, lo tabulamos en la tablita de la reacción. ¿Qué concentración de producto tendríamos al inicio? Alguien que me abra porfa el micrófono y me diga cuál es la concentración. 0. 0, perfecto, porque apenas las estamos poniendo en el reactivo y lo vamos a poner a reaccionar. Muy bien, entonces tenemos 0 al inicio de la reacción. ¿Qué otra información nos dan acá? Nos dan la concentración del producto 1, ojo, en el equilibrio. Miren que Perdón, aquí, una pregunta. Sí, Cuando nos dicen producto del equilibrio, Fernando es mi nombre, qué pena. Es el producto 1, es el equilibrio. 12, 1.2 por 10 a la menos 3 es el punto de equilibrio del último, del producto, ¿cierto? Exacto, ácido yodídrico, sí. Entonces aquí dice, ese equilibrio. Sí, dime. Qué pena se te cerró el micrófono. No, disculpe. Entonces, ese equivalente iría en en el equilibrio que nos da el equilibrio, la última casilla. Exacto, entonces ya vamos para allá. Entonces dice, el análisis de la mezcla en el equilibrio. Miren que aquí es bien importante que nos dice en el equilibrio. Es decir, ya
al final de la reacción o en el momento en que la reacción alcanza el equilibrio. Entonces, esta concentración iría en la última casilla donde está el equilibrio. Miren que es la concentración en la mezcla, el equilibrio de la muestra, el análisis de la mezcla en el equilibrio muestra que la concentración del producto 1, entonces este es nuestro producto, es 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, ubicamos nuestra concentración en el equilibrio en el producto, porque es la información que nos da el ejercicio. Muy bien, ahorita el paso 2 vendría a ser cuánto sería el ácido yodhídrico. Bueno, antes del paso 2, miramos en la reacción el ácido yodhídrico, cuánto vendría a ser. Entonces viene a ser el equilibrio menos 0, entonces va a ser la misma cantidad en el equilibrio. Ya voy a explicar bien esa partecita. Entonces, si al inicio de la reacción tengo 0 molar y en el equilibrio tengo 1.2 por 10 a la menos 3 molar, que es lo que me dice el ejercicio, la cantidad que me tuvo que haber reaccionado para que se produjera esa cantidad de producto, pues viene a ser la misma que está en el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que a esa cantidad inicial le vamos a restar una concentración en los reactivos, vamos a restar una concentración que es la que va a reaccionar, es decir, de esto cuánto se gastó, de esto cuánto se gastó para producir este producto, este ácido yodhídrico. Entonces, si en el equilibrio, o sea, se gastó una cantidad de estos dos productos para generar en el equilibrio 1.2. Si al inicio tengo 0, entonces al final en la reacción vendrían a ser los mismos 1.2 por 10 a la menos 3 molar que se me están generando en la reacción. El paso 2 vendría a ser calcular cuánto del ácido y cuánto del yodo se me ha gastado para poder generar este 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, vamos al paso 2. Para eso vamos a utilizar la estequiometría de la reacción, que ustedes ya saben hacer bien esos cálculos con la tarea anterior. Entonces, vamos a partir de este 1.2 por 10 a la menos 3 molar que se me generó y que está en el equilibrio. Entonces, la pregunta es, para producir esta concentración, ¿cuánto se necesita de yodo y cuánto se necesita de hidrógeno? ¿Cierto? Vamos entonces, voy a borrar estas X, porque aquí vamos a poner la respuesta. Pero esa vendría a ser la lógica, ¿cierto? Entonces, tenemos, para calcular la concentración de hidrógeno en la reacción, vamos a partir de lo que conocemos. 1.2 por 10 a la menos 3 molar, que es decir, moles sobre litro, del ácido yodhídrico. Y decimos que por cada 2 moles de ácido yodhídrico se va a producir o está reaccionando 1 mol, miren que este es el coeficiente del hidrógeno, 1 mol de hidrógeno. Siempre el denominador, el coeficiente estequiométrico del denominador va a ser el que tengamos aquí en el numerador. Entonces, en este caso es el ácido yodhídrico, en el denominador irían las moles. ¿Para qué? Para que se me cancelen moles de ácido yodhídrico y moles de ácido yodhídrico, y ahí me daría la concentración de hidrógeno. Me daría
6 por 10 a la menos 4, miren que arriba queda moles de hidrógeno por litro. Entonces, ese valor es el que me reaccionó para producir este 1.2 por 10 a la menos 3 molar de ácido yodhídrico. Esa misma lógica, con esa misma lógica vamos a hacer el cálculo para el yodo. Entonces tenemos que la concentración de yodo en la reacción, vamos a partir del valor que conocemos, que es 1.2 por 10 a la menos 3 molar del ácido yodhídrico, y decimos que por cada 2 moles de ácido yodhídrico se reacciona una mol de yodo, ¿cierto? El coeficiente del yodo aquí es 1 y el coeficiente de hidrógeno aquí es 1. Ojo, aquí voy a hacer una aclaración porque a veces pasa. A veces me dicen, 2 moles de ácido yodhídrico reaccionan con 2 moles de hidrógeno. Yo digo, pero ¿dónde están las 2 moles? Y me dicen, no, profe, el subíndice. Ojo, muchachos, ojo. Recuerden que el subíndice es inherente a lo que es la molécula. La molécula, ¿cierto? Aquí lo que estamos mirando, esta relación estequiométrica, es con los coeficientes. Aquí el coeficiente es 2, el coeficiente de este es 1 y el coeficiente de este es 1. ¿Sí? Entonces, 2 moles de ácido yodhídrico, para generar 2 moles de ácido yodhídrico, reacciona una mol de yodo gaseoso. Entonces aquí lo mismo, cancelamos moles de ácido yodhídrico con moles de ácido yodhídrico y la respuesta me da en moles de yodo gaseoso sobre litro, la concentración. Entonces miren que se requiere 6 por 10 a la menos 4 molar y 6 por 10 a la menos 4 molar de cada uno de los reactivos para poder generar 1.2 por 10 a la menos 3 molar del ácido yodhídrico. ¿Por qué aquí tenemos un signo negativo? Porque el signo negativo me está diciendo lo que se consumió. Acuérdense que esta concentración inicial es lo que yo tengo de partida, pero se tiene que consumir algo de hidrógeno y se tiene que consumir algo de yodo para que haya una conservación de la materia. Se cumpla la ley de la conservación de la materia. Entonces se consume algo de hidrógeno, se consume algo de yodo para poder generar algo de yoduro de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, por eso va en negativo. Para calcular entonces la concentración en el equilibrio del hidrógeno y del yodo, lo que vamos a hacer es que le vamos a restar a la concentración inicial, le vamos a restar lo que reaccionó. Entonces, perdónenme acá. Aquí entonces hacemos la resta del hidrógeno para calcular en el equilibrio, el hidrógeno en el equilibrio, entonces es la concentración inicial, miren que esta es la concentración inicial, menos la concentración en la reacción o la que reaccionó, que vendría a ser este pedacito de acá, la que reaccionó. Y eso nos da, esta resta nos da 4.4 por 10 a la menos 3. Ubicamos el resultado allí en el equilibrio. Hacemos la misma operación para el hidrógeno, le restamos lo que reaccionó a la concentración inicial y obtenemos 0.082. Ya teniendo la concentración en el equilibrio, ¿quién me dice qué pasito seguiría? Alejandra levantó la mano. Profe, qué pena, lo mío es una preguntita, es que yo estoy haciendo el ejercicio mientras su merced está explicando, pero iba en la parte donde está el 0 moles, pues yo estoy siguiendo ahí, pero yo la verdad no entiendo en qué parte su merced sacó este 0 moles antes de que sigamos avanzando. Eso, como es una condición inicial. Como es una condición inicial, nosotros tenemos reactivos, pero todavía no se han generado los productos.
Siempre al inicio de productos vamos a tener 0, porque estamos juntando los reactivos, pero todavía no hemos tenido nada de, no hemos generado la reacción. Ya cuando se genera la reacción es donde podemos obtener una cantidad de producto. Listo, mi profe, muchas gracias. Bueno, entonces ahorita sí la pregunta que les planteé. Ya una vez tenemos las concentraciones en el equilibrio, ¿qué pasito sigue allí? Miren que ya tenemos el cálculo de las concentraciones en el equilibrio, ya tenemos todo tabuladito. Hallar la constante de ¿Realizar el equilibrio. KC? Exacto, muy bien. ¿Y cómo la vamos a Profe, hallar? qué pena la interrumpo. Sí, señora. Y esto, los grados, o sea, los grados de Celsius que tenemos. Esta concentración nos va a servir cuando hallemos el Kp. Recuerden que el profe Nicolás ahorita explicaba que cuando hallamos la constante de equilibrio en función de la presión, tenemos que usar el R, que es la constante de los gases ideales, y la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Ya vamos para allá. Profe, Pero qué pena, y otra cosa, esa tablita, o sea, ¿sí lo graficamos tal cual en el ejercicio? Sí, señora, tal cual. Ok, gracias. Miren que los ejercicios que estamos haciendo acá son muy parecidos a los que ustedes tienen en la actividad. Por eso, en la medida que podamos interactuar acá, ustedes les va a quedar van a poder con mayor claridad abordar los ejercicios. Bueno, entonces, por ahí estaban participando y me decían que ahorita sigue calcular Kc, ¿cierto? La constante en función de la concentración. Ya tenemos las concentraciones. ¿Y cómo es que la calculamos? Reactivo 1 por reactivo 2. La concentración del producto Exacto, muy bien. sobre la concentración de los reactivos. Perfecto, muy bien. La concentración el producto de la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de la concentración de los reactivos. Muy bien, entonces vamos a calcularla. Entonces aquí tenemos que la constante de equilibrio en función de la concentración vendría a ser igual al producto, que es el yoduro de hidrógeno, la concentración del producto, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, dividido sobre los reactivos, que en este caso viene a ser el hidrógeno gaseoso, elevado a su coeficiente estequiométrico, que habíamos ya dicho que era 1, y la concentración del yodo en el equilibrio, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es igual a 1. Entonces, aquí miren que usamos las concentraciones en el equilibrio, porque estamos hablando de la constante de equilibrio. Entonces, el producto, la concentración del producto es 1.2 por 10 a la menos 3, elevado al cuadrado, que es su coeficiente estequiométrico, dividido la concentración del hidrógeno, que vendría a ser 4.4 por 10 a la menos 3, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, como es 1 no hay necesidad de ponerlo, por la concentración del yodo, que viene a ser 0.082. Eso entonces nos da como resultado 4 por 10 a la menos 3. Les hago una pregunta. Si la constante de equilibrio es igual a 1, voy a hacer, primero les voy a dar una pistica y ya luego ustedes me dicen. Si la constante de equilibrio es igual a 1, es porque la cantidad del numerador es igual a la cantidad del denominador. Es decir, estas concentraciones serían iguales, ¿cierto? Para poder que esto me dé 1. Porque si yo divido, por ejemplo, voy a poner un caso, 2 dividido 2, 2 dividido 2, esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces,
Si yo tengo que la concentración de los productos es igual a la concentración de los reactivos, yo digo que la constante de equilibrio es igual a 1. Es decir, en el equilibrio hay igual concentración de productos que de reactivos. ¿Qué pasaría si la constante de equilibrio es menor a 1? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay más productos o que hay más reactivos? ¿Qué pasa si el denominador es más grande que el numerador? El numerador más pequeño. Creo yo, profe, que entonces ahí es donde va el menos, porque el dominador es más. Exacto. Entonces, no negativo, pero sí más pequeño, menor a 1, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si nosotros dividimos 1 dividido entre 2, esto me da 0.5. Ah, bueno, señora, se baja el 0, entonces. Va primero el 0. Exacto, muy bien, sería como un decimal menor a 1, ¿cierto? Listo, profe, Entonces, vale. Yo me imaginaba que era menos ahí. Vale, profe, gracias. exacto, entonces miren, si el denominador es más grande, la constante de equilibrio va a ser menor a 1. Entonces, si la constante de equilibrio es menor a 1, quiere decir que hay más reactivos que productos, ¿cierto? Porque este es más grande, la concentración es más grande. Si yo tengo más productos, por ejemplo, en el numerador si tenemos un 2 y en el denominador tenemos un 1, 2 dividido 1, esto va a ser igual a 2. Entonces miren que la constante de equilibrio sería mayor a 1, en el caso en que el numerador sea más grande. Y si el numerador es más grande, estamos diciendo que hay mayor cantidad de productos, ¿sí? Miren que aquí nos dio 4 por 10 a la menos 3, es decir, nos dio 0, 0, 0, 0, 4. Esta fue nuestra constante de equilibrio. La pregunta es, miren lo pequeñito este número. Este número es menor a 1, ¿cierto? Ahí, ¿será que hay más reactivos o hay más productos? ¿Quién está en mayor cantidad? ¿El producto? Recuerden que estos son los reactivos y estos son los productos. Profe, creo. Si el producto es más grande, la constante sería mayor a 1. ¿Cierto? Por aquí, Lady. Profe, Señor. qué pena, puntica. Y pues acabé de ingresar, habla con Víctor Martínez. Acabé de ingresar, pero pues la verdad ando un poco perdido, pero les digo lo que les estoy cogiendo. El producto es el resultado, ¿no? Estos son ¿El los producto cuál es? reactivos, estos son los reactivos y estos son los productos. No veo, profe. Voy a poner el señalador. Estos son los reactivos y estos son los productos. Ya, profe. Bueno. Lady, tú estás diciendo en el chat que los reactivos, ¿nos puedes explicar por qué? Lady del CECAP 2 Quebradas. Si quieres, abres el micrófono. Lady. Bueno, entonces miremos acá. Como la constante de equilibrio en función de la Profe, qué concentración. pena, una preguntita. Ahí en el número que usted escribió 0,004 no quedaría 10 a la menos 4. 1, 2, 3, 4. Ay, sí, gracias. Muchas gracias. Era para ver si estaban pendientes. Bueno, sí, muy bien, súper bien. Ahí vea, ya están repilosos acá. Listo. Entonces, Lady nos dice
Lady nos dice que el audio no sirve, pero dice porque hay más reactivos que productos. Muy bien, recuerden que si el denominador es más grande y el numerador es más pequeño, nuestra constante de equilibrio va a ser menor a 1. 0.004 es menor a 1. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que el equilibrio está desplazado hacia los reactivos. Quiere decir, hay mayor cantidad de reactivos que de productos. Vamos a verlo acá. Entonces, miren que cuando nuestra constante de equilibrio es menor a 1 es porque tenemos más reactivos que productos. Muy bien, entonces aquí decimos que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda o que está desplazado hacia los reactivos. Esa sería la conclusión a la que llegamos. Vamos entonces a calcular, a mirar cómo se calcula KP, que era la pregunta que hacía ahorita Alejandra, cuando decía, bueno, pero es que ahí me dan una temperatura y esa temperatura ¿como para qué? Entonces recuerden que cuando vamos a hallar la constante de equilibrio en función de la presión, de las presiones parciales, nos dice que es igual a la constante de equilibrio que acabamos de calcular, es decir, la constante de equilibrio en función de la concentración, por R, que es una constante de los gases, por la temperatura en Kelvin, elevado a la diferencia de los coeficientes estequiométricos o la diferencia en el número de moles. Entonces, para desarrollar el ejercicio, necesitaríamos la constante de los gases, que como es una constante, esta no cambia, ¿cierto? Es 0.0821 atmósfera litro sobre mol Kelvin. La constante de equilibrio en función de la concentración, que fue la que acabamos de hallar. Y ahora... Qué pena, la interrumpo. Sí, señora. Ese por 10 a la menos 3 se conserva, no cambia nada. O sea, es que No. me quedé confundida en ese pedacito, en ese por 10 a la menos 3. Exacto. Porque ¿Qué es por 10 a la menos 3? Cuando nosotros hacemos esta división, en la calculadora nos puede dar este resultado, ¿cierto? 0.004 cuando hacemos esta división. Pero este resultado en notación científica, que era lo que el profe Nicolás les estaba explicando ahorita, vamos a correr esta coma 1, 2 y 3 veces, ¿cierto? Entonces, por eso es que escribimos, cada vez que corremos la coma hacia la derecha, escribimos 4,0 por 10, un segundito, por 10 elevado al exponente del número de veces que corrimos la coma. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, como la corrimos hacia la derecha, es por 10 a la menos 3. Lo que estamos diciendo es que este resultado que da 0.004 es exactamente lo mismo a decir 4 por 10 a la menos 3, solo que en notación científica. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, estaba confundida en ese pedazo. Gracias. Tranquilas, con mucho gusto. Sí, por favor, en orden, ¿cierto? Mientras yo esté explicando, por favor, me esperan un segundito y ya luego hacen la pregunta para yo no parar en la mitad de la explicación y que la estudiante quede con la misma duda. Entonces, Samir levantó la mano. Adelante, Samir. Sí. Aprovechando que está ahí como en esa partecita, es que en el ejercicio que me da de equilibrio, 38.775.5. Yo la puedo expresar como 87 por 10 a la 4. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra preguntita hasta allí?
Bueno, muy bien. Entonces, haciendo entonces claridad de esto, entonces vamos a calcular la constante de equilibrio en función de Kp. Entonces miren que nuestra constante Kc nos dio 4 por 10 a la menos 3. La constante de los gases ideales es 0.0821 y la temperatura, el ejercicio nos decía que era 320 grados Celsius. Recuerden que para pasar los grados centígrados o grados Celsius a Kelvin, le sumamos 273.15, o sea que nuestra temperatura en Kelvin da 593.15. Entonces, miren, tenemos Kc, tenemos R, que es una constante, y tenemos ya la temperatura en Kelvin. Ahora nos falta hallar el delta N, es decir, la diferencia entre las moles que tenemos en los productos y las moles que tenemos en los reactivos. Entonces vamos a calcular, miren, las moles que tenemos en los reactivos vendría a ser 1 como coeficientes y 2 en el producto. En el chat pregunta a Miloy que si la temperatura siempre se maneja en Kelvin. Sí, la temperatura siempre se maneja en Kelvin. ¿Por qué? Porque miren que la constante R, en el denominador tenemos Kelvin, entonces para poder que se cancele, tiene que ir en Kelvin. Bueno. Muy bien, entonces vamos a calcular delta N. Delta N, entonces es la diferencia de las moles, de los coeficientes estequiométricos de los productos, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Entonces aquí tenemos 1 más 1 es 2, y aquí tenemos 2 al final. Si hacemos un delta es porque vamos a restar productos menos reactivos. Entonces el delta vendría a ser 2 que viene de los productos y 2 que vienen de los reactivos, y eso nos da igual a 0. Muchachos, un poquito de matemáticas. Cualquier número elevado a la 0, ¿a qué es igual? Esa es una ley de las potencias. A 1. 0. A No. 1, muy bien. A 1. Alejandra. Cuando está elevado Cuando está a elevado 0 a es uno. a 1. Exacto, cualquier número elevado a la 0 me da 1. O sea que yo puedo decir que Kp, en este caso, miren, Kp va a ser igual a Kc, todo este número está elevado a la 0, o sea que todo esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces, AKC por 1. En este caso, entonces vamos a decir que Kp es igual a Kc. O sea que va a ser igual a ¿qué? A 4 por 10 a la menos 3. Voy a borrar este pedacito acá para que se vea. Todavía no lo guardé, pero todavía no lo guardé. ¿Cómo? Qué pena, no te escuché bien. ¿Me podrías repetir, por favor? Que todavía no lo fuera a guardar, profe. Ah, Para ir mirando bien cómo es la... Dale, ¿usted va a volver a aplicar, profe? no, ahí ya está. Mira, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces aquí queda Kp, que es Kc, que es este valor, por 1. Y aquí ya queda que Kp es 4 por 10 a la menos 3. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Vamos a hacer entonces otro ejercicio parecidito, que es parecido al que ustedes tienen ahí. Dice, una mezcla de 1.5 moles del reactivo 1
y 0.25 moles del reactivo 2 se ponen en un recipiente de 3 litros a 320 Celsius y se deja que alcance el equilibrio. El análisis de la mezcla en el equilibrio muestra que la concentración del producto 1 es 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Nos piden calcular Kc y Kp para la reacción. Entonces, nos dan la reacción. ¿Qué es lo que vamos a hacer al inicio? El primer pasito. ¿Qué vamos a hacer? Nivelar. Exacto, balancear. Entonces aquí vamos a mirar qué información tenemos. Ay, perdónenme. Entonces, aquí entonces tenemos de nitrógeno 1, de nitrógeno 1, de oxígeno aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2 de oxígeno, ¿sí? Nosotros podríamos multiplicar ¿por cuánto? ¿En dónde? ¿2 al comienzo, profe? 2 en óxido Y Y en 2 en producto. producto. En el 2 en producto 2. y Producto. 2 en el producto. Entonces aquí tenemos 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno, 4 de oxígeno y 4 de oxígeno. Muy bien. Entonces ahí ya nos quedaría balanceada la ecuación. Luego miramos qué información tenemos. Tenemos que del reactivo 1, que es el óxido de nitrógeno, tenemos 1.5 por 10 a la 2 moles, en el reactivo 2.25 moles y en el producto tenemos 1.2 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué es lo que tenemos que identificar acá? Las unidades. Aquí nos dan moles, mientras que aquí nos dan molar. Miren que aquí tenemos el volumen, son 3 litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a convertir estas moles en molaridad dividiendo por el volumen. Es decir, a cada uno de estos vamos a dividir por 3 litros. Por 3 litros. Y así entonces llevamos a la concentración. Entonces vamos acá. Balanceamos la ecuación. Y vamos a tabular ya los valores. Entonces la concentración inicial sería 1.5 por 10 a la menos 2 moles del nitrógeno. Del oxígeno sería 0.083. Y como apenas está empezando la reacción, todavía no se ha formado nada del producto. Luego nos dice el ejercicio que tenemos 1.2 por 10 a la menos 3 molar en el equilibrio. Quiere decir que eso fue lo que se produjo en la reacción de los dos reactivos. Ya con esta información del producto y con los cálculos estequiométricos, vamos a calcular cuánto hay de cada reactivo, ¿sí? Miren que aquí, a diferencia del ejercicio anterior, tenemos diferentes coeficientes estequiométricos para los reactivos. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1, ¿sí? Aquí tenemos 1. Entonces, la relación estequiométrica va a ser un poquito diferente. Vamos aquí a ver cómo. Entonces, vamos a partir del producto para saber si se produjo esto de producto, si se produjo esto de dióxido de nitrógeno, ¿cuánto de monóxido de nitrógeno? ¿Cierto? Entonces, para calcular la concentración de NO2, partimos de la concentración del producto, 1.2 por 10 a la menos 3 moles, y decimos, vea, por cada 2 moles del dióxido de nitrógeno van a reaccionar 2 moles del monóxido de nitrógeno. Entonces aquí en el denominador va a ir nuestro producto para poder que se cancele con el numerador
para poder que se cancele con el numerador. Y en el numerador ya nos van a quedar las moles de NO2, que es lo que vamos a calcular aquí para esta reacción. ¿Sí? Entonces, eso nos da 1.2 por 10 a la menos 3 moles de NO por litro. Eso es lo que ponemos acá. 1.2 por 10 a la menos 3. Vamos entonces a calcular la concentración del oxígeno en la reacción. Partimos de lo que conocemos, que es la cantidad del dióxido de nitrógeno que se produjo, y decimos que por cada 2 moles del dióxido de nitrógeno reacciona 1 mol. Ojo, 1 es el coeficiente, no el subíndice, el coeficiente. 1 mol del oxígeno gaseoso, del oxígeno. Aquí entonces cancelamos moles con moles del dióxido de nitrógeno y nos da 6 por 10 a la menos 4, que sería el valor que ponemos acá, que es el que reaccionó. Luego entonces restamos, hacemos la resta para poder determinar cuánto quedó en el equilibrio, ¿sí? Del valor inicial de concentración menos lo que reaccionó. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Para el monóxido de nitrógeno, entonces sería 5 por 10 a la menos 3, menos 1.2 por 10 a la menos 3, que son estos dos valores. Eso me da 3.8 por 10 a la menos 3. Esto es lo que me queda en el equilibrio. Ese es el que ubico acá. Y para el oxígeno, entonces la concentración inicial menos la concentración que reaccionó. Y eso es lo que me queda aquí en el equilibrio. Ya una vez tenemos los valores en el equilibrio, entonces calculamos la constante Kc, que vendría a ser la concentración de nuestro producto elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos, al producto de la concentración de los reactivos, el monóxido de nitrógeno elevado a sus coeficientes estequiométricos. En este caso, el monóxido de nitrógeno también va elevado al cuadrado y el oxígeno, como su coeficiente es 1, pues va elevado a la 1. Muy bien, entonces aquí reemplazamos los valores del equilibrio, ¿sí? Los valores que tenemos en el equilibrio. Entonces aquí tenemos que el dióxido de nitrógeno, entonces será 1.2 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, que la concentración del monóxido de nitrógeno es 3.8 por 10 a la menos 3 elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, y el del oxígeno sería 0.082 elevado a la 1. Esa constante de equilibrio en función de la concentración es 1.22. Es una concentración mayor a 1. Acuérdense que estos son los productos y que estos son los reactivos. Ahorita sí. Como la constante de equilibrio es mayor a 1, quiere decir que ¿cuál de estos dos es más grande? ¿Los productos, el numerador o el denominador? Numerador. Muy bien, el numerador. Muy bien. Es decir, que tenemos una mayor cantidad de productos. Quiere decir que esta reacción se desplaza hacia la derecha, es decir, es una reacción que se desplaza hacia los productos. Miren que esto es bien importante. Uno a veces lo ve aquí en la clase de química como poco práctico todo esto, pero en realidad esto tiene mucha aplicación y mucha aplicación en la industria. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos generar un producto en una reacción,
nosotros tenemos que calcular esa constante de equilibrio para saber si esa reacción que yo estoy llevando a cabo sí me va a generar más cantidad de productos o se me van a quedar estos reactivos sin reaccionar. Si esto es más grande, entonces yo digo, este equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿cierto? En caso, como en el anterior, se desplaza hacia la izquierda, o sea que se me va a generar muy poquito producto. Entonces, cuando se genera muy poquito producto, tenemos que empezar a usar catalizadores o tenemos que empezar a usar mirar cómo alterar ese equilibrio. Eso lo van a ver más adelante, muy probablemente en la química analítica. Cómo alterar ese equilibrio para poder obtener mayor cantidad del producto. Esto es bien interesante porque ese proceso de equilibrio químico tiene su historia. Eso se descubrió bueno, se empezó a implementar en la industria, sobre todo en el proceso Haber-Bosch. El proceso Haber-Bosch se creó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se estaba quedando sin provisión de nitrógeno, de un nitrógeno que se pudiera usar para los explosivos. Entonces, como Alemania no queda cerca a un puerto costero, casi que todo el nitrógeno que se recogía para fertilizantes o para pues, generación de estos explosivos venían de una mina en Chile de nitrógeno, y en la India también habían minas de sales de nitrógeno, y esas se llevaban en buques hacia Alemania, pero como Alemania estaba bloqueado, estaba ahí en la mitad y no tenía manera de ingresar ese nitrógeno, unos alemanes propusieron una metodología para que a partir del nitrógeno del aire gaseoso se pudiera generar óxidos de nitrógeno y nitrógeno que se pudiera fijar, es decir, en forma de sales. Ese proceso energéticamente es muy costoso energéticamente y genera muchas emisiones de gas. Pero por ese proceso, mediante ese proceso, se estima que se tienen las reservas de nitrógeno creo que es como en un 40, un 50% del nitrógeno que consumimos a nivel mundial. Y consume el 5% de la energía global. Entonces, miren que es un proceso muy costoso. ¿Por qué? Porque en ese equilibrio de poder producir ese nitrógeno de una manera que se pueda fijar, se genera muy poquito producto, es decir, los reactivos quedan sin reaccionar. Entonces hay que empezar a modificar esa reacción o alterar ese equilibrio para poder que me genere más productos. ¿Eso cómo se hace? Se hace con temperatura, se hace con unos catalizadores para poder jalar esa reacción hacia los productos. Miren que en este caso pasa lo contrario. En este caso tenemos una constante de equilibrio mayor a 1. Quiere decir que en este proceso, que en esta reacción, hay una mayor cantidad de productos. Entonces miren que el equilibrio se me está desplazando hacia los productos, es decir, se me está generando más productos que reactivos, es decir, los reactivos sí se me están consumiendo para generar ese producto. Entonces miren que esto en temas de costos, en temas de cómo percibo yo ese proceso productivo en la empresa, pues voy a necesitar mucho este cálculo de la constante de equilibrio. Muy bien, entonces ya sabemos que esta es una constante que es mayor a 1, por lo tanto vamos a obtener mayor cantidad de productos que de reactivos. Aquí pues como un cuadrito recorderis, cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, hay más productos que reactivos en el equilibrio y se dice que el equilibrio está desplazado hacia la derecha o hacia los productos. Y cuando la constante de equilibrio es menor a 1, hay más reactivos que productos en el equilibrio y se dice que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda.
Muy bien, entonces por acá, bueno, entonces ya vamos a calcular KP, ¿sí? Entonces aquí tenemos que KP va a ser igual a KC por R, por la temperatura, por la diferencial de los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos de la constante, de los gases, tenemos los datos de la constante en función de la concentración y tenemos la temperatura, ¿cierto? Que la temperatura eran 320 grados Celsius y le sumamos 273.15 para poderlos pasar a Kelvin. Ahorita entonces vamos a calcular la diferencia de las moles de los productos y las moles de los reactivos. Entonces, ustedes vamos a hacerlo a la vez. ¿Cuántas moles en total, cuántas moles en total tendríamos de reactivos? Entonces aquí tenemos 2 de NO más 3. Muy bien, más 1 de oxígeno. Muy bien. ¿Y de productos cuántos tendríamos? 2. 2. Perfecto. Entonces, el delta N, miren que lo calculamos como las moles de productos menos las moles de los reactivos. Entonces, como moles de productos, tenemos 2 menos 3. Esto es igual a menos 1. A menos 1. O sea que este RT lo debemos elevar a la menos 1. Entonces la solución numérica vendría a ser KC, que es 1.22, por R, que es 0.0821, por la temperatura, que es 593.15, a la menos 1. Esta partecita de paréntesis a la menos 1. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? La calculadora tiene una tecla que es 1 sobre X. Podemos hacerlo con esa tecla o simplemente hay una opción también de elevar esa cantidad a un número diferente, que creo que es como que X a la Y, creo que es la otra tecla. Entonces, usando una de estas dos teclas, lo podemos hacer. ¿Qué quiere decir este a la menos 1? Cuando yo elevo un valor a la menos 1, quiere decir que lo estoy dividiendo. O sea que esto es lo mismo a decir 1.22 dividido 0.0821 por 593.15 en el denominador. Pero bueno, esto sería otra forma de hacer la anotación. Entonces, muy bien, hacemos la operación y nos da que KP es igual a 0.026. Bueno, muchachos, abramos el micrófono un momentico para mirar qué dudas hay hasta allí, porque ahí ya sería la explicación del día de hoy, que vendría a ser ese ejercicio 2 de equilibrio químico. Disculpe, Bueno, profe. sí, señor. En el ejercicio que nos da el anexo, va solamente que tenemos que diligenciar KC, pero KP no está, ¿cierto? No sé si está en el otro numeral. Déjame ver un segundito. Lo que pasa es que pues ustedes están dando otra explicación para hacer lo que es KP, pero en el ejercicio del anexo nos requiere únicamente KC. Pues creo yo, no sé. Vamos a revisar. Solamente KC. Era mi duda. Lo mismo que preguntó el compañero, porque en el problema solo preguntan KC y no KP. Entonces no sé si Para no haber confusión ahí, porque de todas maneras, lógico que uno manda al
a la retroalimentación, pero en el ejercicio nos indica únicamente el KC y KP pues no está, pero de todas maneras pues es bueno saber sobre eso, ¿no? Profe, es que Bueno, el ejercicio gracias. dice calcule KC para la reacción. Ah, muy bien. Sí, solo casé. Miren que aquí debemos balancear la ecuación y escribir las expresiones correspondientes para KC y KP. ¿Cierto? Las expresiones, pero solo las expresiones. Y aquí, sí, Y solamente está eso, únicamente. solo KC. Ujú. Sí, ve, estuvieron, está más fácil aún. Ah, muestre a ver, antes de dar inicio se recomienda consultar. Ah, bueno, no, sí. Sí, solo casé. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la explicación, fue muy buena. Primera vez que entro a la clase suya y muy pedagógico. Le agradezco. Es con mucho gusto. Igual ustedes saben que si hay más dudas, en los foros estamos nosotros pendientes, tratamos de dar respuesta lo más rápido posible. El profe Nicolás acaba de compartir nuevamente el enlace de asistencia para aquellos que no han diligenciado. Recuerden que las asistencias a CIPAS y a webconferencias no son obligatorias, pero lo que estamos haciendo es que a todos los que ingresan a CIPAS o webconferencias se les está dando unos punticos adicionales por la participación. Entonces, pues les agradecemos que diligencien la asistencia. ¿Se podrá compartir pues como es las diapositivas? Claro que sí, sí. Vamos, yo voy a, espérenme, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar ya para detener grabación